Y comenzamos con la novedad de que el gobierno en el día sábado anunció la baja de las retenciones al sector agroexportador, una medida que fue muy esperada por el campo, que había sido anunciada en la semana como algo que iba a hacer Javier Milei en la rural, en el discurso de inauguración de la rural, y que finalmente se dio con la baja de retenciones. Pero esta baja de retenciones tiene que ver también con una baja producto de una suba. Y esa suba fue también dentro del gobierno de Javier Milei, porque si hay que decir qué es lo que se bajó, uno piensa que se bajaron retenciones por debajo de niveles de los cuales había asumido Javier Milei las retenciones, ¿no? Por los cuales había recibido el plan de retenciones de Alberto Fernández en noviembre o diciembre del 23. Pero si uno repasa, lo único que se bajó notablemente fue la soja, porque el resto, el trigo, por ejemplo, bajó al 9,5%, del 12 al 9,5%, y está en el mismo nivel que lo dejó Alberto Fernández en 2023. Bajó el maíz del 12 al 9,5, también al mismo nivel que dejó Alberto Fernández en el 23. Bajó el sorgo del 12 al 9,5, también al mismo nivel que lo dejó Alberto Fernández en el 2023. El girasol del 7 al 5,5, también al mismo nivel de Alberto Fernández. Y la soja, esto sí, lo dejó por debajo, y bastante por debajo de lo que había recibido, que lo recibió en 33 y lo bajó en 26. Esta es la única retención, podríamos llegar a decir, por la cual el gobierno sí hace una especie de cumplimiento de la promesa de baja de retenciones al sector agroexportador, una medida muy celebrada por el sector de la sociedad rural, hablando de que bajar retenciones o bajar impuestos es hacer patria. Esto fue lo que dijo Javier Milei en el discurso en la sociedad rural, y marca el rumbo que tiene este gobierno de darle incentivos económicos a los sectores concentrados o a los sectores de mayor producción a nivel de escala de mucha importancia, y al sector mediano, pyme, chiquito, ya está principalmente dejado de lado en términos de plan económico del gobierno de Milei, porque no se ve un aliciente en el sector más pequeño, el monotributista, donde sí tuvo una suba de impuestos o una actualización por encima de la inflación, donde se han visto sectores que han tenido que pagar más impuestos a las ganancias, el sector a los trabajadores, a la cuarta categoría, tuvieron que volver a pagar impuestos a las ganancias, el IVA a los alimentos volvieron a incrementarse después de la asunción de Javier Milei. Obviamente estaban en nivel 0%, producto de que Alberto Fernández los baja para tratar de amortiguar el impacto de la suba del dólar, la suba del tipo de cambio que impactaba en los precios de los alimentos. Para eso bajó el IVA, pero el gobierno no tuvo ninguna atención a algún sector más postergado, ¿no? No mantuvo un IVA reducido a un sector más vulnerable, o un IVA reducido al sector que cobra algún plan social, que pagando con débito, que en su momento había los pagos con tarjeta de débito, a los sectores más vulnerables tenían una devolución del 15% del IVA. Bueno, esto no se tuvo en cuenta. Es decir, el gobierno le está dando beneficios económicos al sector más rico. Por ejemplo, se le redujo la alícuota de bienes personales. Esta alícuota tiene que ver con el impuesto a la riqueza. Bueno, en este caso se redujo la misma proporción prácticamente de lo que se bajó las jubilaciones, o se licuó las jubilaciones, porque con la devaluación del peso frente al dólar en diciembre del 23, eso se llevó a precios, se trasladó a precios, y ese traslado a precios, esa inflación del más del 20%, no se ajustó en las jubilaciones, donde el gobierno había por decreto frenado las actualizaciones, que luego sí las volvió a actualizar con una fórmula de manera automática, pero ahí en el medio se comieron casi 20%
de suba, de actualización de los haberes jubilatorios, que hoy están corriendo por detrás de la inflación y que no han recuperado poder adquisitivo y que están corriendo por detrás de los precios. Como pasa con los salarios, que tenemos las paritarias pisadas en algunos gremios en la República Argentina. Otros han logrado tener alguna paritaria por encima de lo que han arreglado otros gremios, pero el poder adquisitivo no se recupera lo que ha perdido el año 2024, que fue la gran pérdida del salario en el país. Mientras tanto, el gobierno celebra el control del tipo de cambio, que está cercano a los 1.300 pesos. Si bien está subiendo todos los días menos de 1%, 0,5, 0,3, 0,8, 0,6, 0,1, o baja, lo tiene ahí cerca, lo tiene de alguna manera controlado y que no está afectando el nivel de precios locales. Esto es lo importante, porque en los últimos 3 meses la suba del tipo de cambio no se trasladó, esa misma suba, a los precios internos en la República Argentina. Y esto algunos lo justifican o lo argumentan con la idea de que la recesión y la caída del nivel de compra, del consumo, de poder adquisitivo es tan fuerte que no se puede convalidar la suba de precios en los alimentos o en aquellos rubros donde si subís el precio no te aumentan. Se dice recesión, ¿no? En algún sentido, la inflación baja se está ajustando con una fuerte caída del consumo, es decir, las ventas no repuntan en el consumo masivo, sí algunos rubros, no hay una economía que se acomode de manera homogénea, sino está funcionando de manera heterogénea, es decir, aumenta el consumo de automóviles, pero baja el consumo de la leche, lo que es el consumo masivo para los productos populares. Bueno, esto baja el consumo o no se recupera. Y el último índice del mes de la actividad económica, el EMAE, indica que la actividad económica ya empezó a frenarse y se sienten, ya hay señales de algún freno en la actividad económica, que el año pasado, o en el segundo semestre del año pasado, empezó a recuperar, producto de que la fuerte devaluación había generado una caída en ingresos y después empezó a recuperarse. Bueno, ahora parece que empieza a haber una señal de debilitamiento de la actividad económica. La pregunta es, ¿cómo va a llegar el gobierno de cara a la elección de octubre y de septiembre? Septiembre provincia de Buenos Aires, octubre a nivel nacional, para que la actividad económica no genere un mal clima social, un mal humor social al momento de votar, que haya gente que quiera votar y no haya ausentismo o gran parte o mayoría de ausentismo, como ha pasado en otras provincias, otros distritos, que ha habido cerca de 50% de el padrón activo participando electoralmente, emitiendo su voto. Bueno, ¿cómo va a llegar el gobierno de cara a la elección nacional y a la elección provincial, que es lo que se está tejiendo a estas horas, las grandes internas que hay, las listas que se van cerrando, los nombres y demás, que por lo pronto el peronismo es el espacio donde se están disputando el poder todavía, si bien hay una especie de tregua entre los máximos líderes en el peronismo, bueno, todavía hay una especie de una batalla silenciosa, una guerra fría entre los principales líderes que se han puesto de acuerdo cerrando números o nombres y demás, pero todavía han quedado algunos heridos y se verá en la elección de septiembre cómo resulta el peronismo en la provincia de Buenos Aires para ver quién va a comandar el liderazgo de esta oposición. También está la fuerza de Somos, que es una especie de tercera pata, una ancha avenida del medio, como lo había definido en su momento Sergio Massa a su espacio Frente Renovador, que ahora está con el peronismo, pero bueno, de nuevo surge una tercera pata, una tercera opción electoral, que son parte de los
radicales no alineados a Libertad Avanza y al PRO, y los peronistas no kirchneristas. Está la tercera pata en la oposición, que empieza a tomar un poco de fuerza según algunas encuestadoras.